¿Va a haber o no va a haber apagones? Porque usted en una entrevista dijo que no, pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso. Quisiera que usted nos informe a nosotros, en nuestra audiencia, cuál es el análisis el que usted hace pues, qué va a pasar. Mire, Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad? Ya, pues estamos jodidos. Un ministro que se supone que es un técnico del sector energético, que tiene que dar una información técnica del problema y cómo resolver ese problema. Y que dice que la central a gas de Termogas Machala la va a convertir en una central a diésel gastando millones de dólares, cuando lo que deberían haber hecho es promover el desarrollo del gas en el Golfo de Guayaquil. O sea, estamos en la M, perdóneme, Jairo, y de esto tiene la culpa el pueblo ecuatoriano, que eligió a esta gente para que vayan al gobierno, y que viene equivocándose ya bastante tiempo. Es el gran problema del país. Tenemos los recursos naturales, tenemos todo, pero siempre estamos con la carreta delante de los caballos. Entonces, claro, Diosito, ¿qué va a resolver Diosito? Entonces, nombren a Dios ministro de Energía. Y lo traen a Gonzalo Quillas para que se haga cargo nuevamente de la SELEC. Pero él fue el gerente de la SELEC durante todo el gobierno, buena parte del gobierno de Moreno. Entonces, ¿quiénes son los que no le dieron mantenimiento a las térmicas? Gonzalo Quillas. Entonces, ¿cómo pueden decir que los errores se han cometido y lo traen de gerente de la SELEC al que supuestamente cometió esos errores? ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno es el primer tiempo del gobierno de Lazo, que es el segundo tiempo del partido de fútbol. Y dijo otra cosa, dijo, es que solamente se han construido proyectos hidroeléctricos en la cuenca oriental. ¿Y por qué no hiciste algo cuando fuiste ministro de Energía de León Febres Cordero? Por eso dijo un gran pensador, los títulos no recortan el tamaño de las orejas. El ministro de Energía, Fernando Santos Albite, en una entrevista para Radio Platinum, ha dicho que no habrá racionamientos de energía eléctrica ni apagones en el país, pese a la grave sequía existente. Textualmente, él dijo que si bien el país atraviesa una sequía, esta cartera de Estado trabaja junto con las empresas eléctricas para el funcionamiento de termoeléctricas y la importación de energía desde Colombia para evitar apagones. Esto claramente se diferencia a lo que antes había dicho, de que no podía ser categórico en dar una respuesta respecto a de si habrían apagones en el país. Textualmente él decía, porque ya dependería de Diosito. En Teleamazonas dijo que han existido descuidos en los organismos eléctricos, no han mantenido el parque termoeléctrico, muchas plantas térmicas se las arrinconó y no se ha dado mantenimiento, que eso sería también una de las motivos de la salida de Nicolás Andrade de la gerencia de SELEC, y con él 10 trabajadores más. En ese sentido, conocer su opinión de lo que está pasando con este problema del estiaje y sobre los responsables de mantenimiento de las centrales térmicas e hídricas, doctor. ¿Quiénes son? Verá, el tema es elemental. Es elemental. Vamos a poner de ejemplo que tiene la razón el ministro, que no la tiene. Entonces, él no puede decir, estamos con este problema porque no han dado mantenimiento a las térmicas, porque no han tomado las acciones necesarias y etc. cosas. Porque lo acaban de cambiar hace pocos días al gerente de la SELEC y lo traen a Gonzalo Quillas para que se haga cargo nuevamente de la SELEC. Pero él fue el gerente de la SELEC durante todo el gobierno, buena parte del gobierno de Moreno. Entonces, ¿quiénes son los que no le dieron mantenimiento a las térmicas? Gonzalo Quillas. Entonces, ¿cómo pueden decir que los errores se han cometido y lo traen de gerente de la SELEC al que supuestamente cometió esos errores? O sea, este país ya no aguanta más. O sea, y la gente, claro, como no sabe estos detalles, dejan pasar. Pero además lo dijo de una manera. Le preguntó Janet Nostroza en Noti Hoy. Y le dijo, señor ministro, ¿van a haber o no apagones? Depende de Diosito. Por Dios. Por Dios. Pero además hay una cosa que es obvia, que la sabemos los que conocemos algo del país. Porque la gente no conoce determinadas cosas. Por ejemplo, lo que voy a decir este rato, yo sé que muchos les cae de sorpresa. Cuando llueve en la sierra, por ejemplo, en el caso de nosotros en Quito, en los valles interandinos, no llueve en el oriente.
Y cuando llueve en el oriente, no llueve en los valles interandinos. Es la estación seca y la estación lluviosa se turnan. Pues nosotros sabemos esto primero por conocimiento, por formación y también por experiencia. Porque yo durante muchísimos años fui pescador. Y entonces uno sabía cuándo ir a pescar en la cordillera oriental y cuándo no pescar en la cordillera oriental. Porque eran unos lodazales, pero que no salían ni con el mejor carro del mundo. Entonces, que no saben que hay la estación seca y la estación lluviosa. No saben. Recién se acaban de enterar que ha habido una estación seca y una estación lluviosa. Han descubierto el agua tibia. Han descubierto el agua tibia. O sea, creen que somos... O sea, ¿por qué nos tratan así a los ecuatorianos? ¿Será porque nos merecemos, tal vez? Primera cosa. Segunda, en las declaraciones del ministro Santos, en una entrevista que le hicieron, en este caso ya me parece que fue Covisa, él dijo otra cosa. Dijo, mire, el proyecto Coca-Cola Sinclair genera 700 megavatios. Entonces genera 700 megavatios, pero es menos de la mitad de la capacidad instalada. Pero cuando usted hace un promedio del año, sucede que es bajísimo lo que produce Coca-Cola, que es justo lo que decía la Inesel vieja, la empresa del Estado, la anterior a la creación de la SELEC, que era Inesel. Decía que no hay caudal para sostener tantas turbinas en un proyecto que no va a poder generar 1.500 megavatios. Y sin embargo hicieron un monstruo de proyecto que le costó mucha plata al Ecuador cuando debían haber hecho un proyecto más pequeño. O sea, a comisión de partes, relevo de pruebas, sabemos que los abogados. O sea, si lo dice el ministro, no necesitamos probar. 700 megavatios, no 1.500 megavatios los que produce Coca-Cola Sinclair. Pero hay otro problema. Y recalcó el ministro otra cosa. Dijo, y aparte de que el proyecto tiene 25.000 fisuras, porque fue subiendo. Recuerde usted la historia de las fisuras. Sí, 6.748, claro, y así fue 17.299, ya están en 25.000 fisuras. La próxima vez que usted me entreviste, de pronto ya no hay Coca-Cola, ya no hay la casa de máquinas. Entonces uno dice, a ver, ¿qué corona tienen los chinos para que un país soberano no aplique la legislación y el contrato, les cobre las garantías y termine ese contrato? ¿Qué corona tienen los chinos? ¿Por qué? Porque el presidente Lasso quiere firmar un TLC, perjudicando al Estado ecuatoriano con los resultados del TLC y también alcahueteando todo esto. ¿Qué mejor prueba tienen de que el sistema hidroeléctrico no funciona? Porque según Santos dice, tenemos 4.300 megavatios instalados, pero solo funcionan como 3.000 y pico. Entonces viene el tema. O sea, ahora se encontraron, pero además una cosa, cualquiera puede hablar de esto. Vamos a poner un ejemplo, digamos que, no quiero poner ese ejemplo porque me van a entender como que yo estoy pretendiendo algo, pero que alguien quisiera ser ministro de Energía, llega a ser ministro de Energía, puede decir eso, pero no pues, el que estuvo sentado al ladito en el sillón de al lado como asesor de René Ortiz durante la administración del Ministerio de Energía en el gobierno de Lenín Moreno, para manejar el Ministerio de Energía. Energía no quiere decir solamente petróleo, también es electricidad. Y ellos quisieron para poner en orden la SELEC, para no entrar en la crisis que tienen este rato. Que los están obligando a importar electricidad de Colombia, 72% y 28% del Perú. ¿Qué hicieron? Nada. Es más, crearon numerosos daños adicionales. Entonces, siguen soltando estiércol al aire, pero es que a ellos mismos, pues. Si él fue el asesor de confianza y dijo otra cosa, dijo, es que solamente se han construido proyectos hidroeléctricos en la cuenca oriental. ¿Y por qué no hiciste algo cuando fuiste ministro de Energía de León Febres Cordero? ¿Por qué no armaste un proyecto en la cuenca occidental si eso lo creías conveniente? Entonces, o sea, los que han estado allí, pues, y no han hecho lo que debían hacer, no pueden ser los que aleguen alguna cosa, pues quédense callados. Pero el presidente Lasso es el que tiene la culpa. ¿Por qué lo nombras? A un tipo que tiene pues, un recorrido. ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno es el primer tiempo del gobierno de Lasso, que es el segundo tiempo del partido de fútbol, que es la misma gente. Entonces ahí están, y tomándole de pelo al Ecuador.
En concreto no saben manejar ni lo que tienen. Y tiran un balde de estiércol para atrás, porque no han mantenido las térmicas, porque no han estado listos, porque esto. Pero el que estuvo al frente de las térmicas era Gonzalo Uquillas, que lo acaban de volver a rescatar para que sea gerente de la CELE. Entonces, ¿a quién le están atacando? A Gonzalo Uquillas. Pero además son decisiones políticas que se toman, que no hay que topar a los chinos, porque el presidente Lazo quiere privilegiar esto. ¿Qué intereses habrán en la parte de importación y exportación de productos con China, que debe tener un séquito de gente alrededor del gobierno, que están listos para ir a China a vender lo que es y lo que no es y traer lo que no necesitamos? Entonces no quieren pelearse con China porque hay una oportunidad de negocios, pero no es negocio para el país, pues. Y entonces no importa que tengamos un proyecto, pregunta del millón, ¿qué proyecto hidroeléctrico hay en el mundo, incluyendo todos los países del mundo? No digamos los países del top, porque ahí no se dan ese tipo de cosas. Todos los países del mundo. En donde tengamos un proyecto eléctrico con 25,000 fisuras en los distribuidores. ¿Qué país hay en el mundo? Solo el Ecuador. No puede haber otro país que no sea el Ecuador. Y están allí, permiten que fisuras en un trabajo que es de acero, que además no se sometió a las normas ASME internacionales, querían y quieren soldarlo como que el acero se puede soldar. O sea, están locos de remate. Todo con el ánimo de decirles a los chinos, chinos se jalaron y me responden por esto. ¿Dónde hay un presidente que defiende los intereses del país? No hay un presidente. Entonces dicen, ahora estamos dependiendo de Diosito. Déjelo tranquilo a Diosito, pues. Diosito no tiene nada que ver con la incapacidad de la gente del sector energético para manejar ese sector. ¿Qué tiene Diosito nada que ver? Dios ya cumplió, pero lo otro ya nos lo aclaró Unamuno cuando dijo, lo que la naturaleza no da, la natura no da. Salamanca, la Universidad de Salamanca, no regala, porque así tengan un título universitario. Por eso dijo un gran pensador, los títulos no recortan el tamaño de las orejas. Tengo el video de Fernando Santos Alvite para que la gente pueda verlo también, Para que vean cómo dice este hombre. ¿Va a haber o no va a haber apagones? Porque usted en una entrevista dijo que no, pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso. Quisiera que usted nos informe a nosotros y a nuestra audiencia cuál es el análisis el que usted hace y qué va a pasar. Mire, Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad? Ya, pues estamos jodidos. Un ministro que se supone que es un técnico del sector energético, que tiene que dar una información técnica del problema y cómo resolver ese problema. Y que dice que la central a gas de Termogas Machala la va a convertir en una central a diésel gastando millones de dólares, cuando lo que deberían haber hecho es promover el desarrollo del gas en el Golfo de Guayaquil. O sea, estamos en la M, perdóneme, Jairo, y de esto tiene la culpa el pueblo ecuatoriano, que eligió a esta gente para que vayan al gobierno, y que viene equivocándose ya bastante tiempo. Es el gran problema del país. Tenemos los recursos naturales, tenemos todo, pero siempre estamos con la carreta delante de los caballos. Entonces, claro, Diosito, ¿qué va a resolver Diosito? Entonces, nómbrelo a Dios ministro de Energía, pues. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Así es, estimado doctor. Doctor, también Santos Alvite anunció que en pocas semanas se firmarán ya los 2 contratos para 2 plantas de energía limpia, una eólica en el Cerro Villanaco, acá en Loja, y que generará 100 megavatios y una gran planta solar de 200 megavatios en el Aromo, estimado doctor. Sobre el problema del estiaje, ¿cómo afecta las operaciones en Petroecuador? Pues eso es otro tema. Depende de cuál sector, si el sector refinación, el sector producción. El sector producción funciona en algunas partes, no en todo, con interconexiones con el Sistema Nacional Interconectado. Pero debieron haber extendido esa línea de transmisión hasta los campos los más alejados al oriente. ¿Por qué? Porque incluso eso ayuda
a que no haya contaminación de ruido, porque la contaminación no solamente es por gases de efecto invernadero, también hay contaminación por ruido, la cantidad de decibeles que se lanzan al aire y que afectan a los sistemas auditivos de los animales y de las personas. Afectan, o sea, hay una tabla mundial, nacional y local. Hablemos mundial, el mundo, la tierra. Nacional, no, reglamentación que hay a nivel nacional. Y local, por ejemplo, en Quito, las alcaldías dictan normas sobre el ruido máximo permisible. Entonces, más o menos oscila, dependiendo de las zonas, en unos 60, 65 decibeles, o decibelios, que también se dice decibelios. Pero con esos motores que tienen que prenderse y con una línea de transmisión que no les dio la regalada gana de construirla, porque Finanzas no da la plata a Petroecuador, quieren que financien con el aire, que con el aire funcionen. Entonces, claro, contaminan el ambiente y también hacen problemas a las comunidades y problemas a los animales con ese ruido. Entonces, primero, la producción petrolera debe estar 100% interconectada con el Sistema Nacional Interconectado, primero. Segundo, toda la producción petrolera tiene que tener backups, que la tienen todos los países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va la luz, funciona inmediatamente una planta generadora de reserva. Entonces no podemos tener un gobierno que dice que se le cayó la producción porque hubo bajones del voltaje y que se quedaron sin producir. O sea, estamos en edad de piedra. Entonces, tema de producción, clarito. Y temas de la refinación. Una refinación no puede funcionar, es al revés de la producción. Una refinación no puede funcionar si no es con un sistema de autogeneración. Porque conectarse a un sistema nacional interconectado es una verdadera estupidez. Y el 20 y pico de julio, 26 me parece que fue, del 2017, recién Lenín Moreno de presidente, se incendió el turbogenerador y le sacó 12 megavatios a la refinería. Se quedaron sin 12 megavatios, de un total de 26 megavatios. 26 megavatios. Y se quedaron sin 12 megavatios. Y cuando se hizo la auditoría por parte de las empresas que auditaron las refinerías Esmeraldas, el proyecto del Aromo y los demás proyectos, le pusieron ahí en blanco y negro al gobierno diciembre del 2018 y le dijeron, tienen que comprar el turbogenerador y sustituirlo. No les dio, porque no quiero decir la palabra, pero me van a entender la palabra que quiero decir, no les dio la regalada gana. Y no compraron un generador que no costaba más de unos 20 y pico de millones. Y luego vino en abril de 2021, me parece que del 2020, vino el incendio del compresor de la refinería, de la unidad de FCC, de la unidad de fluido catalítico, de la unidad de FCC de la refinería. Y ese incendio le costó a Petroecuador como 17 meses de paralización en determinadas zonas de producción de la refinería, por no haber comprado el turbogenerador de este tamaño. Y eso fue un perjuicio de cientos de millones de dólares. Y todavía, como no le informan bien, porque Santos debe estar en otras cosas, no le informan, dice que la refinería tiene 48 megavatios para operar. Pero como no necesita tanto, que está dependiendo de la central térmica de Esmeraldas, que él va a devolver y solo quedarse con 12 megavatios para que funcione la refinería Esmeraldas. Y no sabe que la refinería Esmeraldas funciona con 26 megavatios. Entonces uno dice, ¿qué ministro tenemos? O sea, y no entienden nada de nada, por último. Lo único que saben es que quieren hacer licitaciones, porque de las licitaciones algo queda. Lo único que saben es que hay que entregar al sector privado transnacional, porque obviamente ahí está el futuro de las familias. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.